Buenas tardes, creo que ya estamos en línea. Muy buenas tardes. Mi nombre es Paul Castellanos García. Pues vamos a esperar un momentito que se junten un poquito más de personas para comenzar Aquí estoy viéndome a mí mismo, a ver cómo, si estamos funcionando, ¿verdad? Ok, perfecto. Ay, pues han sido unos días fríos. Y esperemos hoy abordar un tema que durante los en vivos yo he estado platicándoles sobre la cuestión de los adolescentes, las y los adolescentes. Y a veces que como papás se nos olvida que un día fuimos uno de ellos, y a veces como papás se nos olvida que nuestros papás también fueron algo duros, creyendo que era la mejor manera de educarnos. Entonces, hoy me gustaría compartirles y más sobre esta situación que estamos viviendo de la contingencia, qué crisis si son naturales y qué crisis podemos tomarlo como un foco rojo para poder atender a mi adolescente, saber si realmente lo que está viviendo es una condición pues normal, que es una cuestión que está reaccionando el adolescente ante el ambiente donde vive, donde se está desenvolviendo, ¿sí? Entonces, algo así vamos a estar platicando. Sí, les comento, CIFAC, el Centro de Inteligencia Familiar, es una organización de más de 11 años trabajando en las comunidades y en las zonas de aquí de Chihuahua. Actualmente trabajamos en Ribera de Sacramento, en Punta Oriente, en la zona sur, que es Sábalos, División del Norte, Villa Juárez, Cerro Grande, y tenemos familias, y tenemos un acompañamiento, ahorita en la contingencia, que es un acompañamiento psicoemocional, que por semana se le habla a la familia, se aborda un tema, se abordan cuestiones que la familia está viviendo como una atención primaria, que para evitar crisis, para evitar estas desorganizaciones en la dinámica. Podríamos decir que es una cuestión preventiva. O también tenemos esta área de intervención en crisis por videollamada o por teléfono. Todos los facilitadores en CIFAC están capacitados para el abordaje, ¿no? Y una tercera, que es como esta parte que es el plus que CIFAC está brindando en las intervenciones breves o psicoterapias breves de acompañamiento. Ahorita muchas instituciones, por esta cuestión de contingencia, está cerradas ciertas atenciones terapéuticas. Entonces buscamos amortiguar un poquito a nuestras poblaciones y a nuestras familias para, para hacer esto más tolerable en este proceso, ¿no? Y hemos aprendido a adaptarnos, ¿no? Mira, Georgina Tovares, saludos, muy buen tema. Jesús Villaseñor comenta. Vamos dándonos unos momentitos más, ¿sí? Para platicar sobre nuestros adolescentes, sobre estos chicos. Voy viendo. Y es bien interesante. Bueno, a mí me encanta el tema de los adolescentes en relación por el enigma que pueden llegar a ser o todo lo que pueden guardar o mostrarse cuando estás en consulta o cuando los estás acompañando, ¿no? Con un primo o con un hijo, ¿no? Y hay que entender este periodo, y es lo primero que tenemos que tatuarnos como papá, que es un periodo de transición. Y si es un periodo de transición, pues es un periodo de crisis. Y a veces creemos que las crisis son algo malo o son algo y que tenemos que evitar. Y no, las crisis es parte de nuestra misma vida, ¿no? Crisis y creces, cuenta la leyenda. O te atoras o te haces más garras, ¿no? La idea que una crisis te ayude a ser mejor persona, una crisis te ayuda a autodescubrir tu potencial creativo de resolución, ¿no? Entonces, el adolescente vemos que es este periodo que transcurre desde el comienzo de la pubertad hasta el final del crecimiento, ¿sí? Y es un constructo
hasta cierto meramente social. La pubertad es un periodo de cambio biológico, ya se los he platicado, ¿no? Y la adolescencia es un constructo social de varios países, ¿no? Y cada país vive sus adolescentes de una muy diferente manera. Eso ya les los he platicado, también les he platicado que pues hay cambios hormonales en el hipotálamo, la hipófisis gonadal, o sea, para la cuestión de las características que son de hombre o que son de mujer, ¿sí? También aquí empieza la cuestión de los constructos del género, de cómo me quiero mostrar más femenino, más masculino, que supuestamente los hombres tienen que hacer, lo que las mujeres tienen que hacer. Estamos viendo en un periodo donde los constructos se están rompiendo. Es tan interesante ver chicas, ¿no? Que ahora las ves, dices, es que me gusta usar ropa de hombre, ¿no? Me gusta usar más pantalones, más ropa más holgada, ¿no? Y ahí ese choque, no, mija, quisiera que fueras más femenina, más vestiditos, ¿no? A veces también estas chicas, su forma de mostrarse, es de esta manera, quiere mostrar su género de esta manera, ¿no? Y ahorita vemos las redes sociales están inundadas como el TikTok, ¿no? De estas nuevas modas, ¿no? De visto chicos, y llamo chicos heterosexuales, porque igual chicos que se perciben como homosexuales, la cuestión de pintarse las uñas, de chicos heterosexuales que están pintando las uñas, y es una expresión, ¿no? Y a veces decimos, oye, pero si eso es de niñas, ¿no? Pues, sí, o sea, como fuimos educados, sin embargo, ahora está mucha ruptura de estas estructuras, ¿no? Entonces es bien bello de cómo hoy como papás nos enfrentamos al mismo proceso de crisis que nosotros vivimos, pero con otros temas, con una sobreinformación, y vemos muchos hitos en cuestión del desarrollo, ¿no? Vemos que empieza la independencia con los padres, por lo tanto empieza el choque de ideas, empieza la relación con sus iguales, empiezan a importarles más su cuestión corporal, empiezan a tener una identidad, a empezar a rebelarse, como siempre les he dicho. Y a veces papá dice, no, así tienes que ser, y es donde hay el conflicto, y donde hay el choque de yo, papá, quiero que seas así, y yo, hijo, no quiero ser como tú quieras, ¿no? Y nos platicaba una amiga que estaba jugando, ve a su hijo jugar Roblox, y decía, sí quiero comprar cosas, pero necesito dinero, es un juego nuevo ahorita que está muy de moda, el Roblox, hay otro juego que es del impostor, se me fue el nombre, ¿no? Among Us, sí. Y otros, ¿no? Que hay muy famosillos ahorita actualmente, ¿no? Y en este juego tienes que conseguir dinero para comprar cosas, ¿no? Entonces decía, no, mi hijo, tienes que trabajar para ir. Bueno, mamá, que trabajo, ¿no? Pues trabajó para comprar y ahora compró una máquina para hacer dinero, ¿no? Entonces, pues dices, ¿cómo, no? Y primero hubo una alarma que sonó y fui a esa alarma, es que robé un banco. Yo, ¿cómo que robaste un banco, no? O sea, hay mucha sobreinformación, muchas cuestiones como papá tenemos que estar atentos, observando y decir, sí, mi hijo, si usted quiere robar bancos, pues hágalo, ¿no? Pues también tenemos que cuidar eso, ¿no? Tenemos que generar a una persona sana emocionalmente y económicamente. Entonces, cuando hablamos, para entender si un chico vive una crisis normal o no normal, tenemos que entender primeramente que la misma adolescencia es una crisis, es un cambio. Y es algo que me gusta recalcar y me gusta que entendamos como papá. El joven no piensa como adulto, pero tampoco piensa como niño. Y a veces queremos que reaccione como adulto y a veces nos enojamos porque reacciona como niño. Y a veces lo queremos tratar como niño y él se quiere poner como adulto, y cuando lo tratamos como adulto no le gusta, entonces está como en un periodo que tú dices, pues, ¿cómo quieres que te traten, no? Y vemos que estos cambios sociales, tanto en la familia, en la sociedad, con sus iguales, pues lo van formando nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de ver el mundo, que pueden ser parecidas a las tuyas, ir contrarias a las tuyas, ¿sí?
Y aquí esto es lo interesante en el adolescente, que se está formando un nuevo ser, una nueva persona. Sin embargo, cuando lo que piensa el chavo, lo que siente el chavo y lo que hace el chavo empiezan a tronar, y cuando el chavo se empieza a autoagredir a otros más, es cuando podemos decir que una crisis, pues ya no está siendo sana. Sí, podemos decir, mi hijo está bien estresado por la escuela, porque está todo el día encerrado, que ahorita es bien común, o sea, muchos de los chavos están estresados por estar encerrados, andan con mucho movimiento y de repente, ¡fut!, encerrados, ¿no? Pues claro que se van a sentir ociosos, claro que se van a sentir ansiosos, claro que pues no van a poder tener sueño porque sigue habiendo mucha energía, claro que se van a sentir tristes, y digo tristes porque últimamente utilizamos el término deprimido para todo. No, es que estoy deprimido, no, es que estoy bien deprimido porque no puedo ver a mis amigos. No, estás triste. Y hablar de depresión, pues ya estamos hablando de una condición clínica y una cuestión de enfermedad. Es como si yo dijera, como muchos dulces, ya soy diabético. Pues no puedo comer muchos dulces, es una condición clínica, ¿no? La diabetes, ¿no? Como me dicen. Entonces, hay que entender eso, hay que entender la situación del joven que está en ese proceso de maduración cognitiva, y hay que cuidar cuando está llegando a esos puntos, ¿no? Cuando se aísla de más, cuando es agresivo de más, porque espérate, o sea, está bien que quiera su espacio, pero está siendo agresivo de más, está siendo ya violento, nos estamos dando... Aquí me está poniendo el Among Us. Muchas gracias, sabía. Ya me perdí. Tenemos que cuidar eso del adolescente, de que sí se puede aislar, pero observándolo desde lejos. Si vemos que habían llegado chicos que se cortan, ¿no? Que dices que estoy cansado de sentir este dolor y ahora quiero sentir diferente, ¿no? Pues ya hay una autoagresión, hay chavas que están dejando de comer porque ya se ven gordas, ¿no? Porque es que me veo muy, muy gorda porque pues no hago nada, ¿no? Y empieza a tener conductas alimenticias ahí, pues no sanas, o sea, darse atracones o purgas o no comer, ¿no? Estamos hablando aquí que ya están brincando a un autodaño. O que llega un momento que entre hermanitos se empiezan a pelear mucho, se empiezan a lastimar entre ellos. Por lo general, entre hermanos hay esa competencia de la atención de los padres o a ver quién tiene más poder, que hasta cierto punto es natural el juego de los hermanos en cuestión de la búsqueda del poder. Pero cuando sube un nivel de golpes, que ya se está lastimando, ya se está pidiendo el respeto, se puede enojar, pero hay como cierto límite del conflicto entre hermanos. Entonces, eso como papá tenemos que observarlo. Y si también como papá traemos nuestros rollos mentales, pues nadie da lo que no tienen, y si queremos que nuestros hijos hagan una cosa, si es que estos niños me gritan mucho y ella se mantiene gritando, pues pues por ahí empezamos, ¿no? El ejemplo arrasa. Sí. Entonces, es bien interesante cómo el adolescente en este desarrollo psicosocial va cambiando, va madurando, se va moviendo y puede generar crisis. Puede generar crisis que son normales, como cambios desde su cuerpo es una crisis, desde el pensamiento es una crisis, desde el salirse de la burbuja que nos toca, como mamá o papá lo decían, de darse cuenta que en el mundo hay hambre, en el mundo hay darme cuenta que tal vez soy privilegiado, o darme cuenta que no soy privilegiado, o darme cuenta que no todos viven como yo vivo. Para muchos adolescentes puede ser un shock, y para muchos adolescentes puede llegar a generar una crisis de sentirse, me decía un chavo que si es que yo me siento traicionado por mis papás, porque siempre me dijeron que todo era bello, maravilloso, y ahora que salgo al mundo me doy cuenta que pues no es así. Y pues también volvemos a lo mismo, el chavo se fue al otro extremo y decirle, pues sí, hay cosas
que te pueden hacer daño, pero también hay cosas que te pueden hacer feliz, ¿no? Y vemos que entre los 12 y 14 años aproximadamente empieza la cuestión de dependencia y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a haber mayor recelo, hay menor interés con los padres, empieza a lo que le conocemos como un vacío emocional y un humor variable. Esta cuestión de las hormonas empieza a haber una alteración fuerte en sus cambios de humor, ¿sí? Entonces un día está muy de buena onda, otro día casi te quiere comer con un buenos días, otro día ni lo veas, otro día bien irritado, otro día súper exaltado y dices, qué rollo, está loquito este niño, ¿no? Esta niña. Y pues es parte de, o sea, este es un periodo de transición, parte de, ¿no? Volvemos a lo mismo, si llegamos a un extremo, donde empieza a azotar puertas que las quiebra, golpear paredes, aventar cosas, pues estamos hablando que ahí que está cometiéndose ya un daño personal y hacia los otros, ¿no? Empiezan a procurarse por el aspecto personal, empiezan a usar desodorante, las niñas empiezan a depilarse, empieza a haber inseguridad respecto a la apariencia física y el atractivo, empieza a haber intereses crecientes sobre la sexualidad. Papá, les tengo noticias, ¿no? Si nosotros no nos acercamos a platicar sobre sexualidad, un amigo lo va a hacer, internet lo va a hacer, TikTok lo va a hacer. Actualmente he encontrado contenidos en TikTok de profesionales sobre temas de sexualidad muy interesantes. Entonces, si tienen la oportunidad, papás, de instalar el TikTok y buscar ese tipo de profesionales, es una manera de que los jóvenes podemos educarlos y formarlos, ¿no? A su criterio, ¿no? O nosotros también buscar la manera de cómo orientarlos en la sexualidad, ¿no? Y hablamos sexualidad desde el aspecto de cómo mostrarse como mujer, como hombre, cómo se puede expresar su seguridad, cómo se puede expresar, ¿no? Y tampoco voy a decir, las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, ¿no? O sea, tú cómo te quieres mostrar como mujer o cómo te quieres mostrar como hombre o cómo te quieres mostrar, ¿no? Y dejar que la persona experimente, pero con tu acompañamiento. Eso siempre hay que tener ese acompañamiento, ¿no? Integración en grupos de amigos, empiezan a preferir estar más con los amigos, y inicia el contacto con el sexo opuesto, o existen situaciones con adolescentes que tienen atracción a su mismo sexo, pues empiezan las dudas, empiezan las inquietudes, empieza ¿será normal, no será normal? ¿Qué es esto? Y a veces hay como ciertas dudas en cuestión de cuál es su interés afectivo, en cuestión de si le gustan de su mismo sexo, de sexo contrario, o del sexo, o del género contrario, o del sexo, o del mismo género, ¿no? Es toda una gama aquí impresionante en cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces, a veces es difícil como papá, cómo abordo esos temas, ¿no? Cómo tomo esos temas. Pero van a aparecer, van a estar. Y si tú no los hablas, papá, alguien más los va a hacer. Y a veces la desinformación puede generar más daño que no estar informados. Y a esta edad también empieza el desarrollo de su identidad, empieza la cuestión del razonamiento abstracto, empieza a tener criterio, empieza a razonar, empieza a tener sus propias creencias, ¿no? Que a veces como adultos pueden ser absurdas, tontas, pero para él es un razonamiento que se acaba de dar cuenta, ¿no? De que el agua no sale, no tenemos un pozo abajo de la casa. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Que hay una red hidráulica, o creer cosas que tú como adulto tal vez ya las conoces, pero tu hijo apenas está conociendo. Entonces, darle el beneficio de decir, vale, ¿y qué sabes de esto? Ok. A veces ser papá tenemos que tener un poquito de cultura general, o si sabes que eso no lo sabemos investigarlo. Yo creo es esto. Empieza el adolescente a tener más necesidad de mayor intimidad. Dicen los papás, se empieza a encerrar al baño cuando quiere irse a bañar, y antes pues yo hasta te tallaba hasta por allá, mijo, y ahora quieres, sí, empiezan a tener buscar esa intimidad, empiezan a tener la cuestión del control de impulsos, y empiezan a probar la autoridad. ¿Qué quiere decir? Pues empiezan a ver hasta dónde pueden llegar contigo, y hasta dónde tú les vas a permitir, ¿no? Y aquí es como el primero, tengo un cuerpo nuevo, ¿qué es esto, no? Vemos ya un poquito más grande, como entre los 15 y 17,
empiezan a aumentar los conflictos con los padres y con las madres o con los cuidadores. ¿Por qué? Porque cada vez es más fuerte su criterio o su forma de ver la vida. Entonces cada vez va a ir defendiendo más su postura de vida. No quiere decir que los chavos, su postura de vida sea algo correcto o incorrecto, su postura de vida. Entonces, como papás, lo que hay que hacer es encaminar a generar el pensamiento, un pensamiento pues más creativo y más de análisis, sí, porque un día llega un chavo, la mamá enojada porque le cortó todas las plantas, así por las plantas verdes se las cortó, porque escuchó que la vecina así las cortaba en el invierno, ¿no? Y la mamá así es que me cortaste todas las plantas y ya me las arruinaste, y el chavo lo hizo de buena intención. No, mamá, es que el vecino me dijo que tengo que cortar las plantas porque viene el invierno, que sí, que esto, que el otro, ¿no? Y la mamá enojadísima, ¿cómo estás tontos? Y bla, bla, son mis plantas, ¿para qué te metes? Y el chavo en su buena intención, o en su pasión y en su impulsividad, quiso hacer una buena acción, que pues estaba mal orientada, ¿no? O sea, ya después le dijeron, pues sí, hay plantas que sí se hacen, hay plantas que no, es como se puso a podar el rosales de abajo, ¿no? O sea, cosas que él en su creatividad creyó que así eran, ¿no? Y en su conciencia, en su razonamiento creía que eran ciertos. Entonces empiezan los chavos a conocer un poco más su cuerpo, empiezan a preocuparse por lo que dicen los demás. Aquí es un punto rojo cuando se preocupan más por lo que dice el otro que por lo que digo yo, ¿no? Porque siempre, es que mi amiga esto, es que hasta cierto punto es normal porque como están con sus iguales, buscan la camaradería y buscan como ser una manadita y todos ser iguales, ¿no? Entonces, si una tiene una cosa, la otra también la quiere. O si uno quiere algo, el otro también lo quiere. Entonces empiezan a haber reglas y modas entre los amigos, empieza a haber los clubs, la cuestión, hacer cuestiones deportivas, cuestiones de pandillas, y pandilla no quiere decir que sean malandros, ¿no? La pandilla a veces es el grupo que se junta allá afuera en la casa, en la cerrada, en la casa de la abuela, ¿no? Y empieza a haber mayor aumento de su capacidad intelectual, de su creatividad, empieza a haber una vocación más realista. Estamos hablando de un chavo hasta cierto punto sano, ¿no? Puede haber también comportamientos arriesgados, aventados, que si está chavo y se le hace fácil, sí, pues sí es cierto, a veces, porque estamos viendo que su control de impulsos todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Y ya hablamos, aquí hay personas que dicen, no, a partir de los 18 años ya no es adolescente, ¿no? Ahorita hablamos que se ha retrasado un poquito ahí los periodos de desarrollo psicosocial, ¿no? Y ahorita hablamos como entre los 17 y 18 años, que es el momento de las personas que tienen la oportunidad de ir a la universidad, de tomar decisiones, pues están en su última etapa para ser adultos, ¿sí? Para convertirse ya en adultos, ¿no? Y ser adultos igual que los papás. Entonces aquí hay muchos papás cuando es el mayor o es el menor batallan para soltar, ¿no? Para decir, oh, mi niño está creciendo, no lo quiero soltar, lo quiero seguir tratando como un bebé, ¿no? Y también existe esta preocupación corporal, empiezan a cuidarse el peso o hacer ejercicio para tonificarlo, para llamar al otro sexo o al mismo sexo, depende la cuestión de la preferencia, ¿no? Que aquí ya por lo general ya está un poco más definida, ya está más marcado, ¿sí? Y a veces hay unas cuestiones ahí de conflictos en la distorsión de cómo expresar su sexualidad, ¿no? Que aquí son como los puntos rojos, ¿no? Que podemos decir aquí es donde podemos apoyarnos de un experto, ¿no? Entonces, aquí ya a esta edad estamos hablando 17, 18, 20 años, ya hace mucho, ¿no? Estamos viendo que se empieza a consolidar ya el desarrollo de su personalidad, hay más conciencia racional y realista, hay un poquito más de compromiso, hay más comprensión de valores morales, religiosos y sexuales, ¿no? Si la familia está formada en una educación
religiosa, ¿sí? Hay una adquisición de esos valores o hasta puede haber un rechazo, ¿sí? Entonces, aquí es donde el adolescente puede eh, conflictuarse en estas etapas, ¿no? Y podemos decir que constantemente la etapa de esos 10 años que vamos a tener a nuestros adolescentes aproximadamente, pues es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, y son naturales, son normales, ¿no? Que el chavo, yo digo, que el chavo te reniegue, que el chavo se queje, que el chavo te diga, no quiero eso, que el chavo, yo pienso esto. Podemos decir que ese es el adolescente sano, ¿sí? El adolescente que empieza a conformar, este soy yo y este no soy yo, esto eres tu papá, esto soy yo, ese es el adolescente sano. En cambio, el adolescente que se queda callado, que todo dice que sí, o que todo se queja, o que todo está molesto, o que todo llega a una cuestión violenta. Y estamos hablando de un adolescente que pues trae ahí situaciones de vida que están moviendo su cabeza y no lo dejan estar no lo dejan estar tranquilo. Aquí es donde podemos decir que estas crisis ya no son naturales, ya no son saludables, y esas son las que podrían ser un gran punto de inflexión, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que estar bien, 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 bien presentes, ¿no? Vamos viendo, estoy viendo a ver si hay aquí un comentario, es que me está mandando, que me mandaron por un WhatsApp. Sí. Yo creo, aquí dice, WhatsApp, a ver. Yo creo que la gran pregunta de muchos papás es ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si hasta ahorita pues no he tenido una muy buena relación con mi hijo? ¿Cómo le hago para comenzar? ¿Cómo le hago para empezar? ¿No? La primer punto es, yo le diría a los papás, cállese y escúchelo. Cállese y escúchelo. Así nada más, aunque sea lo más absurdo, escúchalo. Escúchalo, ¿no? Tu hijo lo que te está diciendo es porque ya lo procesó, ya lo pensó, creyó que era lógico desde su concepción de lógica, y lo que te está diciendo es real, ¿sí? Entonces, validar su realidad es el primer punto. Segundo punto, ya que tienes tu realidad, tú dices, ok, mira, yo pienso esto, hijo, y ya le puedes dar tu argumento, ¿sí? Y tu argumento en ningún momento debe de ir juzgando su argumento, negando su argumento, invalidando su argumento, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo tengo esta información, tú tienes esta información, o tú quieres esto, yo te puedo ofrecer esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El comenzar a tratar al adolescente como una persona con capacidad de resolver cosas, lo educamos, que él aprenda a resolver sus propias broncas, sus propios conflictos, ¿no? Y qué mejor que contigo aprenda, porque a veces es cállate y así se va a hacer porque soy tu mamá y ya, punto, ¿sí? Y no le explicamos toda la situación que hay atrás, a veces así es y ya, punto, ¿no? No explicamos, no, fíjate, es por esto, es por esta situación, y a veces pues tampoco tenemos la paz mental para hacerlo, ¿no? Y ahí es como un plus como papá que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la cuestión en esta etapa, la cuestión del inicio de consumo de sustancias, ahí está la cuestión de intensidad emocional, esta rebeldía, aparecen los primeros amores, empiezan a pertenecer a tribus, es tan caótico que yo digo, como una etapa tan crítica te pide que al final de que termines la etapa te dice de qué te vas a profesionalizar para toda la vida, ¿no? Como les comentaba, para los que tienen la oportunidad de ir a la universidad, decir, ok, sí, tienes que sacar ficha a los 18 años, ¿no? Y a veces no sé ni qué quiero de mí, menos qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, si desde ahorita tienes tu niño de 9 años, 10 años, comienza a estructurar y a formar y date cuenta que estás creando un próximo adultito, ¿no? Un próximo ciudadano. Entonces, pues hay que generar lo mejor que podamos de nosotros. Sí, yo siempre les digo a los papás que yo creo que como papás damos lo mejor que podamos con lo mejor que tenemos. Entonces,
Tenemos que aprender también a respetar su espacio, sus secretos, los tiempos. A veces como mamá te das cuenta, como papá te das cuenta, ya sé en qué anda esta, ¿no? Y a veces no te lo dice porque ya sabe que de ti va a recibir más que un sermón, que un apoyo. Y les tengo noticias, ya los sermones no les sirven. O sea, los sermones nomás bla, 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 es para descargar como papá nuestro enojo, pero realmente no sirven los sermones, ¿no? Van a cometer errores, te puedo decir que sí. Voy a buscar que esos errores sean lo menos, que le generen menos consecuencias posibles, ¿no? Y hay que cuidar mucho esta situación con nuestros adolescentes, ¿no? Y ya, a ver, déjame ver. Y ya se me acabó la saliva. No tengo agüita por aquí. Pero hasta allá. Entonces, tenemos que, como parte de nuestro trabajo como padres, madres o cuidadores, o que trabajamos con adolescentes, es observar. Nuestra tarea es observar, ver cosas extrañas, ver cosas raras, ver cambios abruptos. Eso es donde tenemos que nosotros estar observando. Y a veces el docente no te lo va a decir directo, no te lo va a decir. O si tienes algo, no, no tengo nada, no tengo nada, sí. Ya con el hecho de que tú le estés preguntando, a veces el adolescente, por su capacidad de decir, yo las puedo todas, pues no te va a decir, tengo esta bronca, ¿sí? O si le digo, tengo esta bronca, pues viene acompañado de un regaño de papá y mamá, porque ya cometí algo que sé que mamá y papá me va a dar la regañiza de mi vida, ¿no? Y ya en este punto lo que interesa es más la consecuencia. Es decir, pues, ok, cometiste esto, esta es tu consecuencia, ¿no? Educarlos para ser unos adultos, porque eso es lo que estamos haciendo, educando a los próximos adultos. Entonces, pues, ¿qué adultos estamos, qué adultitos estamos educando? Dice. Y hay una frase que a mí me gusta, que es un proverbio tibetano que dice que no hay situaciones desesperadas, solo hay personas que se desesperan en determinadas situaciones. Este año pasado fue un año típico y muchos de nuestros adolescentes, los cuadros de ansiedad, de depresión, se destaparon impresionantemente y es por esa falta de inactividad. Siempre les digo, pues busquen una actividad que puedan hacer en casa, busquen cursos en línea, rutinas, muévanse, limpiar el patio, algo, sí, hacer algo de movimiento, necesitan moverse, sí, eso es lo que necesitan moverse. ¿Cómo? En las posibilidades, con la cuestión del cuidado personal, pero necesitan moverse, hacer algo, ¿sí? Estar echados, como digo, como mopeds, va a generar más ansiedad, va a generar más depresión, porque no hay movimiento de nuestra energía, entonces nuestra energía se estanca, se abruma y quiere salir de golpe, y eso es lo que genera ese malestar, ¿sí? Ya voy cerrando, esta plática pues, era como muy, muy breve, si existe alguien que tenga ahí una preguntita o algo que quieren comentar, pues es el justo momento para ya ir cerrando este espacio. Saben que en dudas, comentarios, si alguien lo llega a tocar este video, pueden hacernos alguna pregunta en nuestras redes sociales, ahí se están publicando, en Facebook es CIFAC Chihuahua, en Instagram es @CIFAC Chihuahua, en Twitter es @CIFAC Chihuahua, ahí estamos comprometidos con la familia y con los adolescentes en específico, ¿sí? Ahí se está poniendo nuestras redes sociales, por si a alguien les interesa, y darnos cuenta que la adolescencia es una crisis natural. Y dentro de esa crisis natural hay puntos rojos que tenemos que observar y digo que tenemos porque es nuestra responsabilidad como papás y como cuidadores, ¿no? Entonces, prefiero prevenir. Y papás a veces decimos, no, ¿qué tiene? Se le va a pasar, como el típico resfriado se nos va a pasar, ¿no? Y después se nos complica. Entonces, si ven un foquito rojo, papás, busquen apoyo, pueden comunicarse aquí a CIFAC y podemos apoyarlos y orientarlos con su adolescente. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es
Paul Castellanos García, soy parte del equipo operativo y en la jefatura operativa. Muchas gracias por acompañarme esta tarde y si no hay más por el momento, pues me estaría despidiendo de ustedes, ¿sí? Si no aparece ahí un comentario, vamos a hacer un poquito de tiempo y hacer aquí como las pausas dramáticas. Pues bueno. Pues vamos terminando esta transmisión, que me gustó ser como muy específico con estos puntos, y pues deseándoles bonita tarde, estamos miércoles, ¿verdad? Bonito miércoles, y seguimos pendientes como cada miércoles con esos en vivos. Que tengan bonita tarde y buenas tardes.